Tenemos un invitado y tiene que ver también con cuestiones que han surgido más de una vez acá y de manera muy apasionada de parte de todos ustedes, Cuplufers, que tuvo que ver con el tema de las herencias, sucesiones y demás cuestiones. Entonces dijimos, vamos a invitar a un escribano, y está con nosotros Nicolás Chejanovich, que es escribano titular del registro de la ciudad de Buenos Aires, profesor de la Facu de Derecho, de la UBA, estábamos hablando recién justo de la Facu, tesorero de la Fundación del Colegio de Escribanos de la Capital Federal y es coordinador de un podcast que se llama Pienso y Luego Firmo. ¿Cuántos a veces por ver la letra muy chica enseguida meten el gancho, ¿no? Así es, así es. ¿Qué tal? Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Bueno, surgió el tema herencia, ¿viste? Como... No me acuerdo qué había pasado. Habían fallecido un caso que habían contado, un caso policial había sido, ¿no? Entonces nos vino la duda de cómo era, a quién le correspondía, porque había un hijo de sangre y había otro que había presentado una demanda 3 años y estaba como en... No habían llegado ni al ADN todavía, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué pasa? O sea, con esa mansión, o sea, puede haber un efecto retroactivo de repente cuando aparece otro heredero forzoso, por más que sea medio hijo. Mira, yo tenía un profesor en la facultad que me dijo, no hay juicio más difícil que una sucesión complicada. Y no hay juicio más fácil que una sucesión que no es complicada. O sea, tenés los dos polos ahí en la herencia, porque vos fíjate que son normas, ¿no? Lo que pasa es que después la familia, con las normas, a veces se arma un lío bárbaro. Y mientras más hay, capaz más problemas también. Hay muchas variables en lo que se trata de herencia. Claro. Cuando hay, no sé, un ejemplo, un accidente automovilístico donde lamentablemente fallecen quienes tienen 2 propiedades, marido y mujer, y los herederos forzosos son los 2 hijos que tienen. Bueno, ahí en realidad los hijos son los que tienen derecho a recibir todos los bienes de Pero sus mueren padres. todos en el accidente. Y bueno, si mueren todos, hay que ver. Los primeros son los hermanos de los muertos. Después están los sobrinos, ¿sí? Primos. O sea, hay que ver quiénes los sobrevivieron. Y si no hay nadie, porque también están los padres, si no hubiera abuelos tampoco, pero si no hay nadie, va al Estado. Vale, ¿Qué pasa si vos decís los hermanos son los primeros herederos, ¿no? Bueno, Sí. pero, no sé, tiene... No se habla. Claro, un hermano que vive en China hace millones de años no tiene ni idea, sigue siendo heredero, ¿no? O sea, Mira, no... a mí me pasó una vez que me llamó una persona para hacer un testamento. Mm. ¿Por qué no tenía herederos directos? No tenía hijos, no estaba casado, no tenía padres. Sí. Me dice, le quiero dejar todo a un amigo, él era ciego, que me ayudó a hacer toda mi fortuna. Bueno, ningún problema. Dale, el viernes firmamos, me dice. Buenísimo. Nos juntamos, me contó todo. El viernes me llama, me dice, estoy medio cansado, firmamos el lunes. Voy el lunes a la mañana a tocarle el timbre, se había muerto el domingo. No. En serio. Y todo le quedó a un hermano que no se hablaba, que estaba peleado hace 20 años, y como no llegó a hacer el testamento, se lo llevó todo el hermano. ¿Y el amigo no vidente? Y el amigo perdió, digamos. ¿El no vidente era el No, millonario? No, era el no vidente millonario. se murió. El amigo del no vidente, digamos, perdió la oportunidad de poder hacerse esa fortuna. ¿Es difícil hacer un testamento? No, es muy fácil. Es muy fácil. Tenés 2 maneras. Uno es vos, en tu casa, escribiéndolo y firmándolo, solo. Se llama hológrafo. ¿Pero tiene validez eso? O sea, que ¿Tiene? yo agarre un papel y escriba, firme. Sí, claro Chau, que tiene ahí. validez. Sí. Ah, Tiene bien. que tener fecha, Sí. tiene que tener tu firma. Y lo tenés que escribir vos. Y que no te lo Puede ser encuentre en un escrito en una familiar. hoja número 3. Sí. En una hoja como en blanco. Una ¿Servilleta? también, puede ser. Sí, ¿Y sí. qué hay que pongo? ¿Certifico? No, tenés que decir Buenos Aires o donde estés, la fecha tanto, mi nombre es tal, tengo herederos, no tengo herederos, estos son mis bienes, o quiero dejarle todo a mi amigo tal, y después, bueno, lo firmás y punto. Y eso sirve. Lo que pasa, ¿Y a quién se lo das? bueno, ahí está el secreto, porque tenés que dárselo a alguien que sea de confianza Claro. tuya, para que cuando vos no estés más, diga, acá está esto, porque muchas veces puede pasar que se muere Te lo alguien. mandan a... Y claro, no, de repente abrís un cajón, ves un testamento que no te conviene y a la basura. Digo, porque el hológrafo, el problema del hológrafo es ese. Por eso está el testamento que puedes hacer ante escribano público. ¿Vos recomendás testificar siempre?
Yo siempre recomiendo hacerlo ante escribano público, el testamento, porque eso lo que te da es la perdurabilidad. Te da eso, que no se puede romper, no se puede perder. Eso no pasa cuando vos haces un testamento. Supongo yo que cuando hay, no sé, un joven de 18 o 20 años no se le pasa por la cabeza testificar. Sí. Que es algo que por ahí se le ocurre al ser humano después de los 40, 40 y pico, cuando le viene un poco la finitud de la vida y demás. Sí. ¿Qué pasa si tenés 20 años, vos tenés una colección de discos impresionante así, tenés un hermano que es tu hermano de sangre y con el otro nunca tuviste onda? Ahora, como tuviste 20 años nunca testificaste y tenés un accidente. Y bueno, todos esos discos van para tu hermano, aunque tengas van para los dos. Para los dos hermanos de sangre, sí. Tienen los mismos derechos. ¿Cómo hacen con los títulos? Digo, porque imagínate que tiene toda la colección de los Rolling Stones, toda la colección de los Beatles. Y es una familia media disfuncional, no tiene mucho vínculo entre sí. ¿Cómo se determina si nadie previno esa situación? Bueno, ahí está la ley. Cuando vos no haces un testamento y no prevés nada de eso, entra la ley y la ley es la que dice a dónde va todo. Y si vos tenés dos hermanos de sangre, aunque estés matado con uno y con el otro no, le va a tus dos hermanos de sangre. Después, lo que pasa con los muebles o con las cosas que no tienen un registro, como los inmuebles, los discos, bienes como una computadora, lo que sea, bueno, a veces pasa que el que llega primero a la casa se puede llevar todo y es muy difícil probar. Pero está, o sea, si vos sabías que tu hermano tenía toda esa colección que vale muchísimo, vas a ir al juez y le vas a decir, che, mi hermano se robó toda la colección de discos tal y tal, a mí me corresponde la mitad. Claro. Tenés la posibilidad de reclamar. Ahí entra la ley. Por eso es importante que cuando uno quiere que alguna de estas cosas quede asentada para que no le pase como le pasó al no vidente o al hermano de sangre que con el otro no se habla, tiene que hacer un testamento ante escribano o solo, como dijimos recién. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Esto es muy típico, ¿no? El señor mayor, muy mayor, Sí. tiene sus hijos y se casa con una chica joven, que los chicos de papá, ¿no? De mucha plata. Sí. Se casa con la joven. Tipo Cormillot. No, bueno, pero no. Di Stéfano. No quiero. Di Claro, Stéfano. por ejemplo, caso. Verón, se casa, el papá bueno, de la brujita. con Sí. una muy joven y le hace un testamento a la mujer joven. ¿Los hijos quedan afuera totalmente? No, vos tenés algo en la ley que se llama legítima. Legítima es lo que vos sí o sí te corresponde. Cuando vos tenés hijos, los hijos tienen derecho a 2/3 Sí. de la herencia. Lo que pasa es que, bueno, la herencia obviamente se va a saber cuando la persona se muere. Hasta que no se muere no sabemos lo que hay. Pero hay 2/3 que sí o sí los hijos van a tener derecho a decirle a la nueva esposa de este señor, che, mirá, por más de que papá te haya dejado todo por testamento, hay 2/3 que tenés que traer. Bien. Perfecto. ¿Sí? Y después hay 1/3, que es lo que queda, que puede hacer lo que quiere la persona. Puede decirle, se lo dejo a mi nueva esposa. Igual, aunque no haga un testamento esa persona, la esposa nueva lo va a heredar. ¿Y si hay una bendi de la esposa joven, aumenta el porcentaje o es 1/3 igual? No, es 1/3. Es 1/3. No hijos es 1/3. Al 11 70 82 0959 le pueden dejar preguntas para Nicolás Chejanovic, que es escribano titular registro de la ciudad de Buenos Aires. Yo te hablaba del caso de salud mental, cuando hay un hermano con problemas de salud mental grandes, está internado, se vivieron 1000 situaciones límite, los hermanos terminan odiando a ese hermano que está con problemas. Hay veces que pasa lo contrario, que los hermanos colaboran ni mucho con ese hermano para intentar sacarlo. Pero vamos por las malas, digamos. ¿Puede quedar afuera de la herencia? No, afuera no. Hay herramientas para que un padre pueda proteger a ese hijo si quiere. Hay varias herramientas. En lo que tiene que ver con la herencia o el testamento, podemos nombrar dos, obviamente después hay que asesorarse con los escribanos, con los abogados. Una se llama mejora. Vos podés mejorar al hijo con algún problema mental, de salud mental, y acá hay que llamar al profesor de matemáticas, porque vos le podés dejar el tercio ese que hablábamos antes, más 1/3 más de los 2/3. Le podés dejar eso además. Y después, algo más complejo, se puede armar un fideicomiso testamentario, que es como una administradora, donde vos pasás todos tus bienes y le decís al administrador, mirá, me los tenés que administrar para cuidar a mi hijo con problemas y le tenés que pagar la obra social, el colegio, la educación, el ocio, los viajes, todo lo que él quiera. Entonces,
hay herramientas para cuidar. ¿Puede ese pasar al revés que los padres por ahí le terminen tomando bronca a ese hijo que los hizo tan infelices y que lo borren de una herencia? No, los 2/3 no se los podés sacar. No. Los 2/3 a los hijos no se los podés sacar. No, digo, a los dos que todo bien, digo, pero el que está enfermo, digo, y el padre le tuvo mucha bronca a ese hijo. Por todo lo que... Ese hijo igual tiene derecho a su parte y siempre la va a tener. Digo, si quieren desheredar, la desheredación no existe en Argentina, no se puede desheredar a un hijo. Para hacer eso, vos tenés que vender todo en vida, digamos, y gastarte la plata o donárselo en vida al que vos quieras y no morirte en un plazo de 10 años, digamos. O sea, no es tan fácil. La idea es que la ley proteja siempre esa porción de la herencia. Hablábamos fuera del aire del caso Barreda. Barreda terminó heredando lo de la mujer, de la esposa que mató. No, porque justamente vinieron otros herederos como sobrinos o hermanos de la señora y dijeron, no, te excluimos a vos porque hay una figura que se llama indignidad. Cuando vos matás o cometés un delito contra el heredero, contra tu heredero directo, la ley te excluye, pero lo tienen que pedir, obviamente, o sea. Pero no te excluye ya por sentido común. Sí, pero hay que pedirlo. O sea, tiene que venir un... Perdón, y si no tiene ningún otro familiar, que la justicia se lo da al asesino. Va a venir el Estado y te va a decir, yo soy heredero porque este mató, pero alguien tiene que pedirlo. Está bien, por lo menos el Estado lo pide. Y en ese caso seguramente. Tenemos oyentes. Hola, Cuplufer, tengo una pregunta para el escribano. La casa era de mi abuela, ¿no? Mi hermano se quitó la vida en esa casa y tenía una mujer con un hijo, ¿no? Y yo por no dejarla en la calle la dejé ahí. Pero la única que está viva, que sería la hija de mi abuela, vive en Canadá, ¿no? Quiero saber yo, ¿a quién le pertenece la casa? Porque según ella que se quedó ahí, dice que es de ella, la casa y del hijo. Pero para mí la única heredera es mi tía, ¿no? Puede ser que es la hermana de mi viejo. Gracias. La única heredera es tu tía, pero te digo para que le avises a tu cuñada que no diga nada por 10 años desde que se murió tu abuelo, y si pasan 10 años y la tía no aparece, ahí, digamos, ella podría eventualmente decir, como renunció a la herencia mi tía, él tendría que decir, vengo yo y se la dejo a mi cuñada. O sea, son 10 años de que se muera la persona que una persona puede decir, quiero aceptar esta herencia. Si se entera que viene la tía, la va a buscar a Ezeiza. Y sí, no la va a recibir. La sube al avión de nuevo a los cachetazos. Claro, más oyentes, dale. Claro. Hola mesa, ¿cómo andan? Tengo una consulta para el invitado. Mi abuelo, casado con mi abuela, compra una propiedad. Fallece mi abuela y después se pone a la venta la propiedad. Consulta. El 50% es de mi abuelo y el otro 50% de los hijos herederos, ¿no? O también en el otro 50% de los hijos entra una parte de mi abuelo. Consulta. Gracias. No, es lo primero que dijo clarísimo. El 50% le corresponde al abuelo porque es del matrimonio, que se terminó cuando murió la abuela. Y el otro 50% se divide solo entre los hijos. Ok. Perfecto. ¿Más mensajes? Dale. Pregunta, Martín, para el escribano. Sí. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Y 2/3 de lo que sea mío va a ir para ellos. Ahora, el tercio que yo tengo disponible para dárselo a cualquier persona del planeta, ¿se lo puedo dar a uno de mis hijos? Sí, perfectamente. Lo puede hacer si quiere, sí. Sí. O sea que un hijo se quedaría con un poco más. Sí, tiene que hacer un testamento o tiene que donárselo en vida y decir en la donación que esta donación se aplica a ese tercio cuando él se muere. Yo conozco un caso de 3 hermanos que el padre le dejó, a uno de los 3 que lo quería más, le dejó más. Claro. Cuando son cuentas bancarias, sí, y por ahí la cuenta bancaria no se le comunicó a la esposa, y por ahí los hijos... El canuto, el famoso canuto. ¿Le queda a la banca si es que los pibes no se enteran? ¿O ahí tiene que...? Hay que ver los requisitos del banco, porque si el banco te pide la declaratoria de herederos para liberarte la plata, en la declaratoria va a figurar la mujer, claro, la esposa, con lo cual ahí no lo puedes sortear. Ahora,
hay veces que ponen de cotitulares a los hijos Sí. para que los hijos saquen la guita antes de que. Porque mamá si se es entere. guita mugrosa, mucha debe quedar en el Y camino cuando sí, muere, ¿no? y sí. Y la que es física, ni hablar. Claro. Con las cajas de seguridad no hay testamento que pueda. O sea, el que tiene la llave. Y el que tiene la llave y puede entrar, tiene una ventaja, digamos. Claro, claro. ¿Más mensajes? Dale, un último mensaje. Escribano, Oh. escribano. Ay. Hola, habla Beto de Espeleta. Muy bien. Quiero hacer una pregunta al escribano. Escribano, yo vivo acá en Espeleta en un monoambiente contrafrente. Nada, es una tortura, o sea, estás más cómodo muerto que viviendo acá donde estoy yo. Quería saber, porque tengo una tía, es la única familiar que tengo, por lo menos que creo que me queda. Es una tía que vive acá en Quilmes, que me enteré que ya está medio cagada, está medio en la recta final. Yo quería saber, para este tema de las, ¿cómo se llama cuando te morís? De las sucesiones, toda la herencia, todo ese asunto. ¿Yo tengo que esperar que se muera o ya me puedo quedar con las cosas? Porque ella ya está jugado el partido. Es como cuando tenés un perrito viejito y uno más cachorro, que el viejito deja el plato por la mitad y el otro ya se lo come porque el viejito no quiere más Lola. ¿Se entiende, no, escribano? Bueno, nada, quería saber eso. ¡Qué país de mierda! Bueno, El Beto es un oyente viejo nuestro. Le mandamos un beso. No, Beto, tenés que esperar que se muera, o si sos muy persuasivo, ir hablándole para que te done todo en vida, pero tenés que esperar que se muera. Paciencia. Sí. La última. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de dejar un testamento o donar derecho? ¿Y qué es más barato? Mira, la ventaja de donar es que después te vas a evitar la sucesión, seguramente. Si es que no te quedó más nada, porque si algo te quedó, la tenés que hacer igual la sucesión. ¿Y qué es más barato? Bueno, no, acá no quiero pelearme con el rubro, con el colegio de abogados, ni con los colegas. Pero una donación, calculale que te puede costar entre gastos y honorarios un 3% de la evaluación del inmueble. Ajá. Y las sucesiones, preguntémosle a los abogados cuánto cobran. No sé. Claro. Se picó. Tenemos 1000 preguntas más, lo vamos a invitar, ¿eh? Te vamos a molestar alguna otra vez, antes que termine el año. Muchas gracias. Muy interesante todo, Nicolás. Sí, obvio. Nicolás Chejanovic, que es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA y escribano titular del registro en la ciudad de Buenos Aires, pasó por ¿Quién paga la fiesta?